Vamos a ver. Abajo, doctor, la seguro. Yo no sé. Buenas tardes, disculpe la demora. Vamos a hablar hoy día de lo que es glomerulonefritis secundarias, o también más conocido como el riñón y las enfermedades sistémicas. El riñón se afecta de muchas formas, hemos dicho, pero lo que nos importa acá siempre es acordarnos de nuestro síndrome nefrótico o nefrítico, ¿no? Que tiene sus particularidades. Nuevamente les digo, nefrótico, proteinuria mayor de 3.5 gramos, edemas que llegan a la nasarca, dislipidemia e hipoalbuminemia. Y nefrítico, hematuria, presión alta, disfunción renal aguda, hipertensión arterial y proteinuria. Como ustedes se han dado cuenta, en los dos, lo único que nunca falta es la proteinuria. Entonces, siempre que tengamos que ver a un paciente que tenga una afectación renal, independiente de las otras pautas semiológicas que pueda tener, no puede faltar proteinuria. Y cuando encontramos proteinuria ya tenemos que ponerle un a ello. Y la proteinuria, como saben, nuevamente en la mañana casi me suelo los cabellos. Cuando pregunto ¿cuánto es la proteinuria normal? Never. 150 miligramos. O sea 0.15 gramos en 24 horas. ¿Listo? Entonces, cuando tengamos ello, en cualquier paciente de los nuestros que tengamos proteinuria, tenemos que empezar a buscar qué es. Depende del concepto y la cantidad de conocimiento que tengamos, podemos encontrar una causa secundaria. Pero si no sabemos mucho, qué sé yo, vamos a decir que todas son primarias. Entonces, a eso vamos. Cuando tengamos proteinuria, empezamos a buscar el secundarismo. Y ese es el objetivo de la clase. Definitivamente no vamos a hablar de todas las patologías que pueden afectar al riñón, pero hablaremos de las más frecuentes. ¿Listo? Entonces, continuando, pues el riñón, ya hemos visto cómo es que se inflama, qué es lo que ocurre con el podocito, su membrana basal y su endotelio para que empecemos a perder proteinuria. Y al igual, si perdemos sangre, ¿qué características tenemos que tener en esa hematuria para definir qué es una hematuria glomerular? Porque también puede ser una hematuria que no sea glomerular. Encontramos orina con hematíes y ahora, ¿es del glomérulo o es de las vías urinarias? Siempre cuando tengamos una hematuria, saliéndonos del tema, pensemos en 5 causas que pueden producirnos hematuria. Una es la glomerular. Y tenemos que pedir nuestros hematíes dismórficos. 2 será un paciente que tenga la famosa tuberculosis renal. 3, las neoplasias de riñón, que en su crecimiento afectan la vía urinaria y va a haber hematuria. 4, las infecciones urinarias. Las infecciones urinarias, cuando son muy severas y fuertes, también nos dan hematuria. Y 5 será la famosa litiasis urinaria, que es bastante frecuente y nos va a traer problemas de hematuria. ¿Listo? Entonces, en nuestro glomérulo totalmente, si nos recordamos, esto ya no es normal, vamos viendo que tiene áreas un poquito más engrosadas entre este capilar y este capilar. ¿Qué es este espacio? ¿Se acuerdan? Mesangial. Capilar, capilar, capilar es el mesangio. Y lo vemos más pintado, como más dismórfico. Entonces probablemente es una proliferación mesangial, capaz es una IgA o una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Es las que afectan más que todo mesangio. Entonces, ¿cuáles? ¿Qué patologías así en frecuencia y rápido vamos a tratar de hablar en esta clase?
de las vasculitis sistémicas, que son enfermedades autoinmunes que van a afectar riñón, de una anemia hemolítica microangiopática, de la esclerodermia, de la afectación renal en las disproteinemias, digamos, del lupus eritematoso sistémico, la diabetes y la glomerulonefritis post-estreptocócica como principal exponente de lo que es síndrome nefrítico. Entonces, empecemos con las vasculitis. Ya hablamos algo en el semestre anterior, cuando hicimos inmunología clínica y hablamos del tratamiento de estas. Entonces, una vasculitis no es una cosa más que una afección que inflama los vasos. Y vasos tenemos pues en toda nuestra economía y se van a caracterizar por inflamación de grandes, pequeños y medianos vasos. ¿Qué vamos a encontrar? Inflamación y necrosis. Una de las vasculitis muy frecuentes y que tenemos que tenerla en cuenta es nuestra vasculitis de Leber. Una vasculitis granulomatosa que afecta pequeños vasos. Y siempre hay que tener cuidado en el concepto de que esto es en un paciente que se me va a presentar con tos, con hemoptisis y con proteinuria. Tengo que descartar que no sea una tuberculosis pulmonar. Y es clínicamente, radiológicamente, muy parecido. Lo único que alguien que está tosiendo y con escuto hemoptoico, sería muy difícil que en ese escuto no salgan becas. Entonces, en el estudio tengo que pedir un beca. Y si el beca sale positivo, puede ser una tuberculosis pulmonar. Pero con hemoptisis, con granulomas, con cavernas en el pulmón, y no sale beca positivo, y para colmo tiene una velocidad de sedimentación bastante alta, y por ahí le pido un ANCA, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos tipo C, y su proteinuria, el diagnóstico está hecho. Vasculitis de Wegener con compromiso pulmón-riñón. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener? Ya les he dicho, tos, hemoptisis, puede haber infiltrados cavitarios, o sea, casi, si uno ve una tomografía o una radiografía de pulmón, es tuberculosis sí o sí, pero la PCR va a estar alta, tiene manifestaciones oculares y el ANCA que se presenta, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, es el ANCA C. La lesión glomerular es mucho agresiva, produce síndrome nefrítico, hay esclerosis y puede llevar rápidamente a una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Como ustedes ven, con mucha destrucción, mucha esclerosis, y el paciente, si no hacemos lo correcto, puede llegar a la esclerosis glomerular. El tratamiento: expulsos de metilprednisolona, ciclofosfamida. Si no hay buena respuesta a estos pulsos de 3 días de metilprednisolona a alta dosis, o un pulso de ciclofosfamida a razón de 600 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal con función renal normal, y si a esta se ve afectada, hay que disminuir la dosis. Siempre que demos ciclofosfamida, demos nuestro tratamiento preventivo de su complicación más frecuente. ¿Cuál es? La cistitis hemorrágica. Y esa cistitis hemorrágica podemos pues prevenir esto con buena hidratación y con un tioéter llamado, ¿se acuerdan qué se llamaba? El MESNA, metiletano sulfonato sódico, que va a neutralizar a la acroleína metabolito de la ciclofosfamida, que es la que va a irritar la vejiga. Y se le hidrata, ¿para qué? Para que si este metabolito no es neutralizado al 100%, pues el paciente, como está bien hidratado, le da ganas de orinar, micciona y no tiene a esa acroleína en contacto con la vejiga, y es una manera de protegerlo. Saliendo de nuestro tema, entonces también tenemos que recordar, si la vasculitis no hay mejoría con los pulsos de metilprednisolona, 1 gramo por 3 días, y
después el mantenimiento con prednisona a 5 a 7.5 miligramos hasta el nuevo pulso, porque hay que pulsar más o menos entre 3 y 6 meses, dependiendo de cómo va la evolución clínica, no hay respuesta a esto, pues tenemos que ver que probablemente usemos un anticuerpo monoclonal. El mejor que tenemos es rituximab, un anti-CD20 que va a hacer que el linfocito entre en apoptosis y haya pues inmunosupresión. Si no hay mejoría de esto, porque hay muchos pacientes que son pues muy reacios, la otra opción es gamma globulina hiperinmune, para tratar de inundarlo con anticuerpos nuevos, buenos, y los anticuerpos que los tienen, los malos, que son los ANCA, y que están marcando nuestras células endoteliales, pues no actúen. Si no va buena respuesta con esto, la última respuesta, y a veces tampoco funciona y perdemos al paciente, es la plasmaféresis. ¿Para qué? Para sacar esos anticuerpos, botarlos, y al sacar los anticuerpos, pues él no marca nuestras células blancas. ¿Listo? ¿Por qué me he retenido y me he espaciado acá? Porque todas las vasculitis, casi todos los problemas autoinmunes, tipo lupus, vasculitis, patologías que tengan que depender de una reacción antígeno-anticuerpo, el tratamiento es el mismo. Pero siempre empecemos con lo básico: metilprednisolona y ciclofosfamida. En una u otra, como hablamos en la presentación, pueden ir bien con corticoides, nada más, pero en la gran parte hay que usar un citostático más. Poliarteritis nodosa, que es otra vasculitis que afecta capilares, o sea, vasos de mediano calibre. Y la clínica mayormente va a ser un tipo de sistema nervioso periférico, una polineuropatía, y que es una de las segundas causas después de la diabetes. Esta polineuropatía y esta poliarteritis nodosa no necesariamente puede ser pues autoinmune, puede también depender a infecciones tipo hepatitis B, C o algunos pacientes que sean con adicción a drogas tipo heroína. Esta poliarteritis nodosa respeta pulmón, porque va a afectar riñón y sistema nervioso. Siempre se van a presentar todos estos pacientes con manifestaciones generales. ¿Qué manifestaciones generales conocemos? Lo que cuando decimos, ¿cómo se siente usted? Doctor, mal, tengo fiebre, me duele la cabeza, estoy con dolor de cuerpo. Eso es manifestaciones generales, que en todas nuestras patologías se presentan. Y siempre tenemos que acostumbrarnos a decir esto para encontrarlas. Señor, ¿cómo se siente usted? Y él sí nos va a contar, ¿no? Con chiste o no chiste, estoy mal, estoy pésimo, estoy para el perro, lo que sea. Pero esas son las manifestaciones generales. Tiene polineuropatía, afecta siempre el riñón, va a tener síndrome nefrítico y va a haber hipertensión. Y el ANCA que tenemos que pedir acá es el ANCA-P. Entonces, ¿cómo lo puedo asociar? ANCA-P, ANCA de poliarteritis nodosa. El tratamiento es el mismo, inmunosupresor, pero acá hay algo que sale del contexto. No sé si se acuerdan que les dije que la droga máxima para nosotros nefroprotectora eran los ARAs y los IECAS. Sí, ¿no es cierto? Aquí no. ¿Y por qué no? Porque esta poliarteritis nodosa puede afectar vasos que están cerca de la salida de la arteria renal. Y esto va a comprometer la irrigación sanguínea de este órgano. Y si la compromete, la hipertensión arterial va a ser un tanto reactiva. ¿Para qué? Para que ese componente tipo estenosis de arteria renal pues esté bien irrigado. Entonces va a haber más angiotensina 2, expresión de la hipoxia que tiene ese riñón. Pero si yo le doy IECAS y ARAS, bloqueo la angiotensina 2, baja la presión arterial, baja esa única defensa que tenían y mi paciente va a ser fracaso renal agudo. Entonces, he ahí la única diferencia. Lo demás es idéntico. Puede haber que a algunos colegas no les gusten los pulsos, porque los pulsos también tienen sus complicaciones. Una de todas es
la psicosis por corticoide, a veces las hiperglicemias o en algunos casos el problema de caderas. O sea, la cadera se necrosa, la necrosis que va a llamarse aséptica de cadera. Entonces, ¿les gusta dar esto? No hay problema. Prednisona de 1 a 2 miligramos por kilo de peso. Lo único diferencia es que le tienen que dar muchos más días. Y que si uno analiza e interpreta de dónde salieron los pulsos, era de esto, de dosis. Que en lugar de darle 3 días en alta dosis de 1 gramo, le doy 30 días. Y si sumo los 30 días a 1 miligramo por kilo en promedio, que es 100 miligramos, por 30 son 3 gramos. Entonces el pulso lo damos los 3 gramos en 3 días. Y acá en la alta dosis de prednisona, los 3 gramos los doy en 30 días. Es más suave, no hay mucha complicación de lo que les dije. El único problema es que como es alta dosis, todos estos pacientes hacen el Cushing. Y el Cushing es otra enfermedad que va a afectar a las personas y que pues empiezan a abandonar el tratamiento. Y lo abandonan, ¿por qué? Porque un hombre o una mujer no le gusta estar con la cara cuadrada, con los hombros anchos, con el tórax pues, más abultado, con el estómago bastante inmenso y con estrías. Entonces lo abandonan. Pero no hay ningún problema, se puede dar de acuerdo a lo que uno pues vea mejor conveniente. Nosotros como servicio de mi hospital y como experiencia que tenemos, nos va muy bien con los pulsos y nuestros pacientes no hacen Cushing. Es más llevadero, el paciente se hospitaliza cada mes para ponerle su pulso y la patología regresiona adecuadamente. ¿Listo? Si la poliarteritis dependía de una enfermedad infecciosa tipo un virus, definitivamente tenemos que dar antes de inmunosupresión, pues el tratamiento antiviral, dependiendo a qué virus es. La poliarteritis microscópica es casi una dependiente de la misma anterior, pero ya afecta pequeños vasos. Y al afectar pequeños vasos, pues el glomérulo es el que se va a afectar, va a producir hipertensión y puede llevar a lo que se va a llamar glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces va a haber componente neurológico y va a haber también pues un componente glomerular con síndrome nefrítico o nefrótico. La poliarteritis nodosa no ataba glomerulonefritis, mayormente producía daño por la hipóxica, por el compromiso de la arteria grande. Púrpura de Heno-Scholem, ya lo hablamos en la glomerulonefritis por IgA. Va a haber complejos inmunes tipo IgA que van a ir y se van a acumular pues en el mesangio de los glomérulos y vamos a tener proteinuria y un síndrome nefrítico. Puede afectar a pacientes de toda edad, niños o adultos, y va a dar pues una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Producen semiológicamente, ¿cuál va a ser? ¿Púrpura de Heno-Scholem? Púrpuras, lesiones equimóticas, que si uno le hace biopsia vamos a encontrar no un sangrado, simplemente vamos a encontrar una vasculitis que se va a llamar la vasculitis leucocitoclástica, que está afectando pues los vasos de la piel. Va a haber artralgias, puede haber dolor abdominal y, como hemos dicho, la afectación renal. El tratamiento, esta va muy bien solo con corticoides y ácidos grasos de la serie omega 3 para disminuir un tanto la inflamación. Otra vasculitis bastante frecuente es nuestra vasculitis de Chou-Strauss. Chou-Strauss, ¿qué nos presenta? Es un paciente típicamente que tiene pues, un síndrome nefrótico, le encontramos un ANCA, el ANCA-P, ¿y qué encontramos más? En la semiología, este es un paciente que tiene semiología pulmonar. ¿Y qué semiología pulmonar vamos a encontrar?
manifestaciones alérgicas, manifestaciones de asma y rinitis. Y en la biopsia, si le hacemos, pues hacemos una fibrobroncoscopía y hacemos biopsia y encontramos pues lesión vasculítica. Puede tener manifestaciones cardíacas, puede haber pericarditis, insuficiencia cardíaca congestiva, puede también tener alteraciones tipo polineuropatía y a nivel de riñón pues va a producir glomerulonefritis. Entonces, acuérdense, Wegener, tuberculosis, Schubert-Strauss, asma, que no es asma. Y ya tenemos, y el ANCA que pedimos es el ANCA leve. Y va a haber más o menos un 70% de recidiva. El tratamiento es el mismo. Pulsos, metilprednisolona o alguien que quiera dar prednisona en alta dosis, ya se lo deja a su discreción. No hay de esto legal y esto puede ser. Como vamos a empezar a aprender, cada quien va a matar sus pulgas como mejor de plasma. ¿Listo? Pero siempre no saliendo de los esquemas establecidos. Síndrome de Goodpasture es otra patología que va a ser lo que va a llamarse el síndrome pulmón-riñón. Y acá nos va a dar lo que va a hacerse la hemorragia alveolar difusa. Es un paciente que se va a presentar con tos, disnea, con esputo herrumbroso, no hemoptisis, herrumbroso, es manifestaciones de un edema agudo de pulmón y con sensación pues de que le falte el aire. Como es una vasculitis, afecta todo el pulmón. Y si afecta todo el pulmón, va a afectar también el riñón. Y pareciera que lo que va a pasar acá es que hay anticuerpos antimembrana basal. ¿Se acuerdan? La membrana basal, ¿dónde está? En el promedio. Pues esos benditos anticuerpos antimembrana basal empiezan a confundir la membrana que hay a nivel del pulmón. Acuérdense, hay un endotelio, hay un intersticio que es una membrana y hay un alveolo. Ahí va este mismo anticuerpo y lo va a inflamar. Se va a meter, produce un diestrés respiratorio y el paciente pues nos va a hacer el famoso síndrome del pulmón. Es bastante agresivo, pero ahí no tenemos que pedir ANCA. Lo que tenemos que pedir es esto: anticuerpos, antimembrana basal glomerular. Siempre se pide exámenes generales, ¿no? Ya empezar a estudiar su hemograma, su hemoglobina, su velocidad de sedimentación y jamás su PCR. La proteína C reactiva no es otra cosa más que proteínas de shock caliente que van a estar aumentadas y que nos van a indicar inflamación. En ciertos casos será una inflamación inmunológica, como esta, o en ciertos casos puede ser una inflamación infecciosa. Entonces la PCR está indicado en cualquier tipo de pacientes y nos va a dar tanto la gravedad de esto. Produce, al igual que la vasculitis, mucho componente nefrítico de esclerosis, y si uno no hace lo correcto, pues podemos perder al paciente. Tratamiento igual que los anteriores. Ahora algo muy interesante y muy bonito: anemia hemolítica microangiopática. ¿Y de quiénes vamos a hablar acá? Del síndrome urémico hemolítico y la púrpura trombótica trombocitopenia. Los dos son patologías que comparten casi las mismas manifestaciones clínicas y semiológicas. Ambas van a tener anemia hemolítica, microangiopática, van a tener trombocitopenia y ambas pueden hacer fracaso renal agudo. El síndrome urémico hemolítico es mucho más frecuente en niños y la púrpura trombocitopénica en adultos. Quizás nosotros nos acusamos: ¿hay solo un síndrome urémico hemolítico? No. Su patogenia va a ser, por alguna causa, va a haber lesión del endotelio vascular, pareciera que hay una presencia de un factor estimulante de la agregación plaquetaria y hay un déficit de un factor inhibidor de la agregación plaquetaria. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar en nuestro paciente trombosis de las micro
circulación, por eso es microangiopático. Todos los capilarcitos están trombosando. Y ojo, no necesariamente solo se trombosan en el glomérulo. Se pueden trombosar en cualquier parte de nuestra economía y nos va a dar manifestaciones clínicas dependientes del órgano donde se ha trombosado. Nos puede dar trombosis mesentérica, nos puede dar problemas cerebrales en cualquiera de nuestras partes. ¿Y por qué? Por lo que hemos dicho. La etiología, el síndrome urémico hemolítico clásico, ojo, clásico, es encontrar una toxina, la famosa toxina Shiga, que es producida por la E. coli. Y la púrpura trombótica trombocitopénica, pues es dependiente de otras manifestaciones, en un post-trasplante, en el síndrome, en el paciente con SIDA, en infecciones por neumococo, y ahorita vamos a ver alguien que use anticonceptivos o quimioterapia. Todo parecía ahí. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que hay otros síndromes. El síndrome hemolítico urémico atípico. ¿Qué es? Pues el SHUA se caracteriza por una hemólisis no inmune, intravascular y mecánica, y la presencia de esquistocitos. Puede causar uremia. ¿Por qué puede causar uremia? Porque hay fracaso renal agudo. El síndrome urémico hemolítico atípico, pues no es tan común, es una enfermedad pues bastante rara. ¿Qué se vio aquí en el SHUA? El típico era el que era por toxina Shiga. El atípico es por ahorita vamos a ver cuántos hay. Dice que el 48% experimentaron síntomas neurológicos, incluyendo pacientes adultos, experimentaron confusión e histosacusia, encefalopatía, convulsiones, problemas cardiovasculares, problemas gastrointestinales y algunos, incluso el 50% de los atípicos podían haber llegado a insuficiencia renal crónica terminal. O sea, así como atípico es raro, así también es bastante agresivo. Hay trombocitopenia, hay una hemólisis y trombosis microangiopática, y que lo característico en sangre, ¿qué va a hacer? Encontrar los esquistocitos. Vamos a encontrar una LDH elevada, vamos a encontrar síntomas neurológicos, disfunción renal y, como les decía, problemas gastrointestinales. Y debemos evaluar la actividad Adams 13. ¿Qué es la Adams 13? No es otra cosa más que una enzima que tiene que ver con cuando el factor de von Willebrand actúa, va a haber trombosis. Entonces, cuando esta enzima, esta Adams 13 está disminuida, puede haber, o que diga está aumentada, puede haber trombosis. Y eso lo vamos acá, a ver acá. Miren cuántos síndromes hemolíticos atípicos hay. Síndrome urémico hemolítico atípico, el síndrome urémico típico por toxina Shiga, el síndrome urémico hemolítico debido al neumococo, debido a la cobalamina, que es parte de la B12, y la púrpura trombótica trombocitopénica. Si evaluamos nuestra Adams 13, vemos que hay mayor actividad en todos los síndromes urémicos hemolíticos y no hay actividad en la púrpura trombótica trombocitopénica. Y ahí las características. Si uno ve en una biopsia que se haga, pues va a encontrar que va a haber muchos trombos en los capilares. Y a la larga puede llegar a esclerosis. Las manifestaciones clínicas, hemos dicho, hematológicas, trombocitopenia, tendencia al sangrado, anemia hemolítica, descenso de la hemoglobina, va a haber los esquistocitos en sangre periférica, ya lo vimos, la DHL está aumentado, va a haber confusión, más va a estar en la púrpura trombótica trombocitopénica, es mucho más frecuente, y problemas renales más en el síndrome urémico hemolítico. El tratamiento, el síndrome urémico hemolítico lleva fracaso renal agudo, entonces hay que hacer diálisis. Y la púrpura trombótica trombocitopénica
probablemente hay que dar tratamiento inmunosupresor. Uno dirá quizás, doctor, pero si el urémico hemolítico, el clásico, el típico para salir de los, es producido por una E. coli, y esa E. coli produce la toxina Shiga, ¿por qué no la matamos la E. coli para que pues no progrese la enfermedad? O sea que a todo niño que tenga una diarrea por una E. coli le damos antibiótico y solucionamos el problema. No, no se da antibiótico, excepto si el paciente está séptico o lo amerita. ¿Por qué? Porque se mueren más las E. coli y liberan más rápido la toxina. Y es contraproducente. Y esa toxina es aquella que va a hacer todo el problema de lesión del endotelio. Entonces, ojo, no se olviden que no solo hay un síndrome urémico por toxina Shiga. Ese es el típico. Hay muchos atípicos y su primo hermano que comparten la misma semiología, pero son de características totalmente diferentes, es la púrpura trombótica trombocitopénica. Esclerodermia, otra patología sistémica y que va a afectar pues al riñón. ¿Qué es la esclerodermia? No es otra cosa más un paciente que tiene proliferación excesiva de tejido colágeno. ¿A qué se refiere esto? Que este paciente, su piel es el paciente que no envejece. Puede tener 70 años y sigue su piel tan tersa y estirada como una persona joven. ¿Por qué? Porque tiene mucho colágeno. Eso, digamos, parece bien, ¿no? Pero lastimosamente, si ese colágeno pues, se pone en todos nuestros vísceras, nuestro cuerpo, pues lo va a poner rígido y así no funciona. Entonces va a tener problemas cardiovasculares, va a tener problemas intestinales, reflujo gastroesofágico, todo y también va a afectar pues el riñón. Problemas de afectación esofágica, articulares, cardiopulmonares y casos por los que puede llevar a la fibrosis más rápido. Problemas renales y presenta pues una proteinuria en rango nefrótico. Como son simplemente dureza, fibras colágenas, no es muy agresivo y no me va a producir pues hematuria. Son coloraciones especiales para detectar este colágeno. Va a haber mayor fibrosis y va a haber pues lesión renal, síndrome nefrótico. Acá lo ideal es dar tratamiento para hipertensión arterial, los IECAS van muy bien, dar un quelante como es la D-penicillamida, que es un tanto sintomática, las drogas para la presión tipo IECAS y ARAS, que hemos dicho que tienen un componente antipirético, va muy bien, salud. Y los corticoides, por inhibir a los fibroblastos indirectamente pueden ayudar, pero no hay nada específico para que este paciente pues no deje de tener esclerodermia. Afectación renal en las disproteinemias. ¿Y qué es esto? Que el riñón se va a agredir por proteínas anómalas. Muchas de ellas son pues proteínas tipo de mieloma múltiple, con inmunoglobulinas y que van a ser anormales y que van, después de filtrarse, pueden precipitar y ocasionar pues daño tanto en el intersticio como en el túbulo. ¿Cuál es una de las principales que tiene disproteinemia? Cuando les hablemos, diga un ejemplo de patología con disproteinemia, mieloma múltiple. ¿Y qué es el mieloma múltiple? Es un cáncer de células plasmáticas y que van a producir un exceso de un determinado tipo de inmunoglobulina M llamada el componente M. Es de tipo monoclonal. Siempre que se va a presentar con manifestaciones generales, astemia, pérdida de peso, palidez, problemas osteoarticulares, dolores óseos, y esto es lo que más importante yo diría es la hipercalcemia y las fracturas patológicas. De pronto una persona simplemente muy efusivamente, alguien que le dolía el cuerpo, que se pierde, ¿qué tienes, amigo? No te preocupes.
preocupes, tienes un amigo que te va a apoyar en todo. Lo abraza, se rompió 2 costillas. ¿Qué pasó? Fracturas patológicas. ¿Por qué? Porque las células plasmáticas hicieron su nido en los huesos mayormente planos, se lo comieron y quedó un hueco ahí. Y entonces al menor esfuerzo lo rompieron. Eso se le detecta en nuestro estudio radiológico. Tenemos que hacer lo que se llama el survey óseo. ¿Y qué es el survey óseo? Es pedir una serie de placas que van desde la cabeza hasta los pies. Y en la cabeza, pues típicamente, mayormente en los huesos planos, costillas, aletas del ilio, huesos del cráneo, encontramos las mordidas del ratón. O sea, huecos. En lo blanco que es el hueso, hueco. Entonces esas son pues típicas de el mieloma múltiple. ¿Y dónde se va la salida de ese calcio? A la sangre. Entonces si yo tengo un calcio por encima de 10.5, que explicarme por qué. Oye, tú tomas mucha leche, tú estás tomando algún complemento de calcio, no. Habrá que sospechar que puede ser un paciente con mieloma múltiple. Alteraciones hematológicas, hay mucho componente pues de los huesos, por lo tanto va a llevar anemia severa. La sangre por el exceso de proteínas va a tener hiperviscosidad, una velocidad de sedimentación muy acelerada, y el paciente, pese a que tiene anticuerpos en cantidad, tales así que tenemos que tener unas proteínas totales y fraccionadas, y va a haber inversión albuminoglobulina, va a haber muchas globulinas, tiene mejores anticuerpos, pero no, son anticuerpos pues, de mala calidad, y nos va a tener que nuestro paciente pues tiene tendencia a las infecciones. El mieloma múltiple filtra esas proteínas anómalas, esas inmunoglobulinas, ese componente M mayormente, y se van a precipitar mayormente en los túbulos. ¿Qué lesión produce a nivel renal? Síndrome nefrótico. Afectación renal, pronóstico del riñón afecta. El riñoncito se afecta de diferentes formas. El riñón de mieloma, donde precipitan las cadenas, produce una amiloidosis primaria, hay disfunción tubular que va a producir acidosis tubular y pérdida de fosfatos, hay hipercalcemia, este paciente se deshidrata y el calcio precipita y mayor daño, y eso va a ocasionar vasoconstricción. Además, estos pacientes toman muchos antiinflamatorios por el dolor, va a haber daño tipo fracaso renal agudo, y puede producir una nefropatía aguda por exceso de ácido úrico, lo que se va a llamar el síndrome de lisis tumoral. ¿Y qué es la lisis tumoral? No es otra cosa más que cuando empezamos a dar tratamiento, pues las células se mueren, y al morir se botan su ADN, su RNA a la sangre, y esto es proteínas, y esas proteínas al toque se transforman en ácido úrico, y si uno no trata esto, pues ese ácido úrico va a dañar el riñón. Como dijimos, es un pico monoclonal, el componente M que va a producirnos el daño. ¿Cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento de un cáncer, probablemente corticoide, ciclofosfamida, talidomida, vincristina, y ahora se está dando pues anticuerpos monoclonales, y que nos va muy bien. Si el paciente está con muchas proteínas, para mejorarle esto podemos hacer plasmaféresis, y la plasmaféresis nos va a ayudar a que disminuyan esas paraproteínas. Hay que mantener muy buena hidratación con nuestro paciente. Hay que tener mucho cuidado con los diuréticos, porque los diuréticos asociados a las proteínas nos puede producir la precipitación de estas, y va a haber daño tubular. La colchicina, que es un antifibrótico, ha ayudado en el procedimiento y el tratamiento. Macroglobulinemia macro grande de Wallstrom. Igual es otra neoplasia, y también secretan inmunoglobulinas M. Va a tener alteraciones hematológicas,
sus manifestaciones va a ser un síndrome nefrótico. El tratamiento es igual quimioterapia. Amiloidosis, ya ustedes saben que hay una amiloidosis primaria y una amiloidosis secundaria. La primaria es que prácticamente no tiene tratamiento, y la secundaria a consecuencia de una enfermedad crónica. Tratando la enfermedad crónica, el paciente puede mejorar. En la primaria hay un tipo de amiloide tipo A, que puede ser AL. En la secundaria hay diferentes tipos de amiloidosis. La del paciente renal asociada a diálisis, el componente que nos va a producir la amiloidosis se llama beta-2 nitroglobulina, y que se acumula en las articulaciones. El amiloide tipo B en la enfermedad de Alzheimer o síndrome de Down. Y si uno pues tiene amiloidosis secundaria a una infección, por ejemplo hepatitis, tuberculosis, osteomielitis, dando el tratamiento para la enfermedad de fondo, el problema se soluciona. Las manifestaciones clínicas son de acuerdo a dónde se está acumulando este tipo de amiloide. Pueden ser manifestaciones cardíacas, renales, hay hepatoesplenomegalia, síndrome de túnel carpiano, y algunas pueden detectarse pues una amiloidosis primaria por una electroforesis proteica. Acá siempre de cajón en esto hay que pedir proteínas totales y fraccionadas, donde vamos a tener pues las globulinas un tanto altas. El tratamiento, pues si es secundaria sí hay tratamiento, para la primaria no lo hay. La colchicina ha ayudado algo, y como les digo, pues el tratar la enfermedad secundaria pues nos va a ayudar. Si es que encontramos en el riñón pues el amiloide, lo vamos a encontrar tanto en el intersticio, en el túbulo, como en el glomérulo. Algunos de estos amiloides van a tendirse pues teñirse con la coloración de rojo congo. Así como hay enfermedades, hay otro tipo de patologías que se van a llamar enfermedades por cadenas de depósito, cadenas ligeras. ¿Y cuál es la expresión de esta? Que se va a encontrar pues estas cadenas ligeras, las cadenas kappa o las cadenas lambda, y que van a afectar también el riñón. Van a producir un síndrome nefrótico, y el tratamiento pues es a la enfermedad de fondo, o a veces está con quimioterapia. Así como hay cadenas ligeras, también hay cadenas pesadas, y el cuadro casi es un tanto similar para las ligeras. ¿Qué otra disproteinomia tenemos? Las famosas crioglobulinias, y como su nombre lo dice, crio, frío. Entonces hay que pedir especialmente este tipo de proteínas, porque si uno no lo pide, el laboratorio no lo va a hacer. Entonces, ¿qué pedimos? Crioglobulinas o crioaglutininas. ¿Qué quiere decir? Que son proteínas que precipitan en el frío y que a temperatura ambiente no hay nada. Entonces tienen que ser trabajadas en forma adecuada. Hay 3 tipos de crioglobulinas, 1, 2 y 3, y eso depende simplemente del patrón que es. Una va a ser un monoclonal, una puede ser un patrón monoclonal y policlonal, y la tipo 3, ambas son policlonales. O sea, hay varias cepas que están produciendo este tipo de proteínas. Algunas son asociadas a enfermedades crónicas, tipo hepatitis C o hepatitis B. Y la afección va a ser pues siempre renal y con un problema de síndrome nefrótico. Se puede pedir en las biopsias y con congelaciones adecuadas, donde nos va a demostrar pues las crioglobulinas que se están acumulando en las diferentes partes. También, como vamos a encontrar, nunca nos olvidemos de la inmunofluorescencia, que nos va a dar cómo estas proteínas anómalas se les pueden visualizar con una técnica especial. Las manifestaciones van a ser púrpuras, manifestaciones renales, y hacemos la proteinuria, y la gran parte pues produce síndrome nefrótico y pueden llegar a fracaso renal agudo. El tratamiento pues es a la enfermedad de fondo, que puede ser secundaria a una hepatitis B, es un tratamiento antiviral, o también podemos dar cursos de metilprednisolona y ciclofosfamida. Lupus eritematoso sistémico, nuestros pacientes.
¿Qué es el lupus? Pues es una enfermedad autoinmune que puede afectar a cualquier órgano de nuestra economía, sean en hombres o en mujeres, y siempre va a ser precedido de manifestaciones generales. Es curioso, las mujeres jóvenes tienen más predisposición de hacer lupus o de activarse esta enfermedad. Y para hacer el diagnóstico no solo es necesario encontrar lo que se va a llamar anticuerpos antinucleares. Hay algo que pueden decir: los lupus tienen anticuerpos antinucleares, pero todos los anticuerpos antinucleares no son lupus. Ese es todos los lupus sí tienen anticuerpos antinucleares, pero todos los antinucleares no son lupus, pueden ser simplemente otra afección renal, afección inmunológica. Pues ¿por qué nos da lupus? Porque hay una serie de manifestaciones, puede ser genéticas, ambientales, que van a autoestimularnos y el paciente va a hacer su actividad. Hay la afectación renal, que es lo que nos interesa, y en la afectación renal hay diferentes tipos de presentación y de acuerdo al momento de la evolución. ¿Cuáles son los criterios de lupus que tenemos que tener en cuenta? Hay unos que le llaman criterios mayores o menores, y dentro de estos criterios mínimamente tenemos que tener 4. Acordémonos: el eritema malar, el lupus discoide, la fotosensibilidad, úlceras orales, serositis, derrame pleural, pericárdico, ascitis, artritis, que no es artritis reumatoide, afectación renal. Podemos encontrar, cuando hay afectación renal, cilindros, pueden hacer insuficiencia renal, trastornos neurológicos, la famosa encefalitis lúpica, que puede llegar a tener cuadros psicóticos y convulsiones, trastornos hematológicos, anemia, leucopenia y plaquetopenia, los ANA positivos, los anti-DNA de doble cadena, y respuesta cruzada para serología para hepatitis B, hipocore positivo y para BDRL. Puede salirnos un paciente que tenga BDRL positivo o hepatitis B positivo tipo core. Estos pacientes nunca se infectaron, pero como es una respuesta dependiente de anticuerpos, hay una respuesta cruzada. Entonces, si nos sale esto, tenemos que buscar otras reacciones para ver que no sea realmente un paciente que tenga hepatitis o que tenga BDRL, o sea, Lewis. Si tenemos este paciente que tiene pues unas manifestaciones sistémicas y generales por ser una enfermedad sistémica, en reumatología van a aprender todas las complicaciones. Lo que nos interesa ahora en nefrología es esto, saber qué tipo de lesión ocasiona este lupus en riñón. Y va a ocasionar una clasificación de 5 clases. La 1 es un paciente lúpico y que mayormente todavía no tiene ninguna agresión anatomopatológica, es un riñón normal. La 2 se va a caracterizar porque va a haber lo que se va a llamar proliferación mesangial, donde hay proliferación de células del mesangio, aumenta la matriz mesangial, hay inmunocomplejos y puede presentar ya microhematuria. ¿Por qué? Porque siempre el lupus pues, es una alteración que va a producir síndrome nefrítico, o sea, es muy agresiva. La tipo 3 o C es una proliferación focal, ya hay más agresión, ya es la inflamación y la proliferación es más intensa. La tipo 4, vamos a llamar lo que se va a llamar proliferación difusa, donde ya es la lesión más agresiva que puede haber en la nefropatía lúpica, donde hay muchos depósitos de complejos coinmunes, IgG, IgM, hay proliferación celular, hay necrosis fibrinoide, hay lesiones en tipo asas de alambre, hay trombos capilares, microangiopatía, y causan proteinuria, un severo síndrome nefrótico o nefrítico con hipertensión arterial. Es la lesión más severa que puede haber y pueden llevar ellos rápidamente a la glomerulosclerosis, que va a ser la 5.
glomerulitis membranosa, engrosamiento de la membrana basal, depósitos subendoteliales y mesangiales, hay una proteinuria copiosa. Y la 6 es la lesión final del riñón. Nos vamos a tener que ya el paciente está para lo que se va a llamar diálisis, totalmente esclerosado. El tratamiento, pues es lo que siempre hemos dicho, inducción para la remisión. ¿Y con qué inducimos para la remisión? Pues con drogas, metilprednisolona y ciclofosfamida. Hay varios esquemas. Algunos pueden usar ciclofosfamida dosis plena cada mes o el dosis quincenal con ciclofosfamida. ¿Por qué quincenal? Porque pareciera que después de que uno pone el pulso de ciclofosfamida, vamos a obtener leucopenia. Y más o menos a los 10 días, que es la severa leucopenia que puede obtenerse, a partir del 10º día empieza a subir y a normalizarse la cifra de leucocitos. Entonces, como se empieza a normalizar, algunos han dicho, oye, ¿qué tal si lo pulsamos nuevamente y les va muy bien? Es un buen esquema, pero nosotros tenemos mucha experiencia con ciclofosfamida endovenosa cada mes, a dosis de 600 miligramos. Ellos solo usan 500 cada 15 días, más sus pulsos de corticoide en alta dosis. Algunos de ellos han usado corticoide, ciclofosfamida cada 15 días o cada mes, y otros han usado micofenolato mofetil a dosis inicial de 30 miligramos por kilo de peso, y cuando ya se ha remitido la enfermedad, la dosis va a ser de 20 miligramos por kilo de peso. Y en el mantenimiento, pues algunos pueden dar ciclofosfamida cada 6 meses, o damos azathioprina, vamos micofenolato siempre con prednisona. O sea, jamás vamos a dejar de dar un mantenimiento con una sola droga inmunosupresora. Ahí el mecanismo de acción de cada uno de ellos. Ahí va a haber transiciones. Si uno da un tratamiento adecuado, pues va a ser que el 5 podría regresionar y el 4 no. Pero lo difícil es que regresione hacia un estado normal. En lupus va a ser muy difícil. En lupus va a haber muchas manifestaciones trombóticas, y la peor de ellas va a ser en un lupus asociado a lo que vamos a llamar a un síndrome antifosfolipídico. Hay un síndrome antifosfolipídico, incluso llamado síndrome antifosfolipídico catastrófico, donde el paciente lo podemos perder. ¿Por qué? Porque hay tendencia a mucha trombosis. Como que hay síndromes antifosfolipídicos que no nos damos cuenta tan fácilmente. Por ejemplo, una joven que se casa y que de pronto quiere tener familia, y cada vez lo pierde y lo pierde consecutivamente. Llega 2-3 meses y lo aborta, o hay lo que se va a llamar un aborto justo. El bebito se muere en sí. Parte de eso hay que estudiar esto. ¿Por qué? Porque hay trombosis de la arteria del cordón umbilical que no le llevan suficiente sangre y el bebé se muere. Entonces, esa es una de las causas donde se ve abortos repetitivos, abortos justos, y nunca tienen familia, si es que no llevan un tratamiento y un estudio adecuado. Entonces, hay un lupus con un síndrome catastrófico. Bueno, el manejo y tratamiento ya lo hemos visto. Las recaídas, no porque dimos remisión y el paciente está estable, no va a volver a repetir. El tratamiento de mantenimiento puede volver a reactivarse la enfermedad. Entonces, ¿y quiénes se dice que pueden volverse? Dice que en aquellos en que hayamos dudado o empezado tardíamente el tratamiento con ciclofosfamida. ¿Listo? Siempre va a haber actividad glomerular, que pues esto va a mejorarse con dosis alta de corticoides. Entonces, lupus es un espectro y nos va a dar glomerulonefritis rápidamente progresivas. Hay que tratarlo con mucha energía.
Si no, podemos tener a un paciente que lo podemos perder. Nefropatía diabética es otra de las pandemias. Y como corolario, la nefropatía diabética es más que todo la consecuencia de nuestra mala alimentación. Si bien tenemos un componente genético, porque tengo papá diabética, mamá diabética, yo también voy a ser diabético, pero más que todo es socioambiental. Papá come mucho, mamá come mucho, es sedentaria, tabaquismo, obesidad. Y la obesidad ya no es actualmente un factor de riesgo, ahora ella es una enfermedad. Tanto que por todas las complicaciones que va a traer a nivel metabólico, a nivel de los diabetes, a nivel de problemas osteoarticulares, pues el seguro, por ejemplo, ya lo ha instalado la obesidad como que debe ser tratada. Ustedes dirán, ¿y cuál es el tratamiento? La manga gástrica, la cirugía bariátrica. Antes era simplemente pues exclusividad de los que tenían dinero y de los famosos que querían ser flacos. No, ahora el seguro lo está haciendo. ¿Por qué? Porque es más fácil operarlo a una persona y tener sus complicaciones después, manejar sus complicaciones después. Nos va a salir más caro. Pero para eso tampoco se va a operar de cáncer, porque el que come le va a gustar comer toda la vida. Entonces, primero tiene que pasar por el psicólogo, hacerse un estudio psicopatológico, la persona que la van a operar concientizarse de que pues tiene que hacer dieta a futuro, porque de nada le vale tener un estómago chiquitito, día a día le pone una galleta más, le pone un chocolate más, y al final ese tubito nuevamente resulta siendo un nuevo estómago. Entonces, por gusto, pues entramos a esa operación. Entonces, tienen que ellos convencerse, tienen que tener estudio psicopatológico, entrar en conciencia de que no pueden comer pues más de la cuenta y que la cosa es, haces dieta y la haces. No que no, tengo un poquito de hambre, quiero una galletita más, así de galletita en galletita el estómago se va a crecer. Entonces, la obesidad es un factor de riesgo para llegar a diabetes. ¿Y qué hay de los diabéticos? Los diabéticos que van a llegar a problema renal y que finalmente van a llegar a la clasificación, a todo lo que hacemos, y luego a diálisis, que más o menos es un 30% de los diabéticos tipo 2, los que no llegaron y fueron diabéticos, el 90% se murió antes por problemas cardiovasculares. O sea, no solo la diabetes va a maltratarles pues los ojos, la microangiopatía del pie diabético, la retinopatía diabética, la neuropatía diabética, que hemos dicho es la primera causa de neuropatía, de polineuropatía. No, ya el problema van a tener problemas cardiovasculares y se van a morir antes, con problemas de infartos, problemas de lesiones cerebrales. Entonces, ojo con ello. Bueno, pasó la diabetes, vino supervivencia, entonces de los diabéticos van a comprometer riñón pues, y lo van a ganar. La nefropatía es la primera causa de ingreso de diálisis en el mundo, más del 30%. Los tipo 1 van a ser en un 3 a 8% y los tipo 2 pues hasta un 30%. Va a tener lesiones histopatológicas a nivel de glomérulo, esclerosis mesangial difusa, que es más o menos antes de los 2 años, engrosamiento de la membrana basal y glomerular hasta los 5 años, lesiones exudativas intramembranosas, subcapsulares y alinosis arteriolar, más o menos a los 5 años, y lesiones que van a ir de mucha variabilidad. Un glomérulo normal,
bonito, ya hemos visto, todo, ¿eh? No hay nada, sus células mesangiales muy claritas, sus anillitos, un glomérulo de un diabético, membranas gruesas, nódulos de Kimmel-Wilson, prácticamente son nódulos esclerosados, esclerosis, inflamación, infiltración celular, infiltración intersticial. El paciente prácticamente pues tiene una severa lesión renal. La membrana basal glomerular mucho más engrosada, sabemos que es una muy delgadita. Cómo se daña el riñón a través de diferentes rutas metabólicas que tienen que ver por diferentes vías, la vía del polior, las vías de la susamina, los ajes, y todo ¿por qué? Porque la glucosa está aumentada en sangre. Cuando la glucosa se aumenta en sangre, lo primero que tenemos que detectar en nuestros pacientes para ver que todavía puede ser reversible es lo que vamos a llamar la microalbuminuria. Ya hemos dicho, la normoalbuminuria menos de 30 gramos, la microalbuminuria, que ya es mala, es cuando está entre 30 y 300, y la macro cuando ya está más de 300. Uno lo da por microgramos por minuto cuando es de 2 horas, y cuando esto es lo que estamos tratando de aprender un poco más y que el laboratorio nos ayude, porque a veces juntar la orina de 24 horas no es tan fácil, y sacar una relación en cualquier momento, a cualquier hora del día, una relación entre albúmino y creatinina, nos va a dar un espectro de lo que está ocurriendo en el riñón. Y casi es lo mismo que la normoalbuminuria normal. Relación albúmino-creatinina en miligramos por gramo menos de 30 es como que está normal el paciente. De 30 a 300 es que ya hay microalbuminuria, y más de 300 ya hay macroalbuminuria. Y eso es simplemente con una muestra de orina al azar. La nefropatía diabética pasa por diferentes estadios, del 1 al 5 también, y que vamos a detectarlo cómo es esto. Estadio 1, que es al momento del diagnóstico, hay simplemente aumento del tamaño glomerular, aumenta, ¿qué es lo típico? Hay hiperfiltración. Definitivamente, ¿por qué? Porque hay más azúcar, y si hay más azúcar, orino más. Y si orino más, hago mi fórmula de depuración de creatinina y me sale alta. 150 de depuración. Entendamos bien que no es que esté muy bien su riñón y que está depurando bien. No, ese riñoncito ya está hiperfiltrado. Debemos que baje a lo normal, 125. Estadio 2, ya pasaron 2 años más o menos, y aparecen cambios anatomopatológicos. Aparte de la hiperfiltración, vamos a encontrar microalbuminuria, que no necesariamente es persistente, puede ser en diferentes estados. La 3, ya la microalbuminuria es persistente y puede tener ya un tanto de macroalbuminuria. La 4, donde la proteinuria ya es bastante evidente, ya empieza a haber disfunción renal. ¿Qué decimos? Que la tasa de filtración empieza a disminuir. Hay hipertensión arterial, y en este estadio pues el síndrome nefrótico del diabético es bastante florido y no va a tener ya regresión. Y la 5, el paciente ya está con esclerosis glomerular, y el paciente es el momento que se le haga trasplante o ingrese a terapia de reemplazo renal. La tasa de filtración ya está en menos de 10 a 15 centímetros por minuto. ¿Qué hacer en el tratamiento de la nefropatía diabética? Pues evaluar a nuestro paciente. Hasta la 3 podemos hacer mucho. De la 4 y la 5 ya no hay mucho que hacer. ¿Cuál es el objetivo de esto y por qué? Porque se ha visto la mortalidad. Cuando un paciente tiene normoalbuminuria, la mortalidad es casi mínima. Y cuando tiene macroalbuminuria,
la mortalidad es mayor. Si uno examina este cuadro, y acá vamos a ver los estadios de la enfermedad renal, que lo van a hacer en enfermedad, cuando hagan enfermedad renal crónica terminal o enfermedad renal crónica. Estadio 1, 2, 3A, 3B, 4 y 5. Y en este lado vamos a poner los estadios de la proteinuria. Le vamos a llamar a 1 al menos de 30, a 2 al de 30 a 300 y a 3 más de 300 o macroalbuminuria. Esto ya saben que es más de 90, 60 al 89, 45 al 99, que es el 3, mejor dicho, el 30 a 60, el 15 a 29 y menos de 15. ¿Y qué podemos ver? Que el paciente puede estar muy bien cuando son los estadios iniciales y tenemos normoalbuminuria. Y se va a poner mal y va a estar muy mal, ya en crítico rojo, cuando tenemos un estadio 5 y tenemos macroalbuminuria. Eso es lo que indica este cuadro. Este es un estado de alerta, el amarillo y el beige o gris, que ya es el estado más delicado, pero todos los rojos es un estado bastante crítico del paciente. Entonces, ¿cuál es el algoritmo de tratamiento? El objetivo de todo esto es tener un punto que no progrese la enfermedad renal crónica, donde tendamos a que nuestro paciente tenga normoalbuminuria, donde tengamos un nivel de presión arterial objetivo de menos de 130/80, un objetivo de hemoglobina glicosilada de menos de 7 y un índice de masa corporal de menos de 25. No es mucho lo que se pide, no es mucho. Bajar de peso, tener una presión adecuada, un control metabólico adecuado. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos decir con este cuadro? ¿Cuáles son nuestras drogas ahora de elección? Pues primero, que baje de peso. Segundo, nuestros IECAS y ARAS, que jamás deben faltar. Tercero, nuestras drogas inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, que de por sí me va a bajar la glucosa y de por sí me va a proteger el riñón y me va a producir un beneficio de que el paciente no progrese en un 30% de los pacientes a enfermedad renal crónica terminal. ¿Y cuáles son las drogas? Los inhibidores sodio-glucosa, el cotransportador sodio-glucosa. Sus siglas son más fáciles de recordarlas. Los inhibidores SGLT2, que no deben faltar en nuestros tratamientos, que nos van a ayudar a perder glucosa. ¿Cuáles son? Empaglifosina y daptaglifosina. Cardiaglifosina, a dosis más o menos de 10 miligramos por día, es más que suficiente. Ellos nos hacen perder glucosa y a la vez que perdemos glucosa por un mecanismo de feedback y retroalimentación, va a disminuir la proteinuria. Va a disminuir de igual forma en un 30 a 50% todos los fenómenos cardiovasculares que se puedan tener. Tanto así que los cardiólogos ahora lo están usando en insuficiencia cardíaca. ¿Qué otra droga más que nos va a proteger? Los antagonistas de los receptores mineralocorticoides. Hay de 3 generaciones. Primera generación, espironolactona. Segunda generación, el emirenone. Y tercera generación, el que está ahora de boga y que se sabe que disminuye la fibrosis y disminuye el enlentecimiento del envejecimiento renal, es el finerenona. La finerenona, con el nombre de Firialta, pues son drogas que han demostrado que están protegiendo nuestro riñón. En todos ellos nos han protegido en nefropatía diabética. Es en lo que lo han estudiado más. Pero se ha llegado a la conclusión que también puede actuar en la enfermedad renal crónica o en cualquier tipo de glomerulopatía. O sea, primero se descubre en esto, pero después ya se le extrapola a las demás patologías. Glomerulonefritis por ceftriaxona es la expresión del síndrome nefrítico.
nefrítico. ¿Cómo es? Una glomerulonefritis a expresión de que tenemos una faringe pues, inflamada por el estreptococo, ahí está el antígeno, el cuerpo le hace un anticuerpo y ese antígeno-anticuerpo va y se va a pegar en el glomérulo o se va a pegar en las válvulas cardíacas. Y cuando se pegan las válvulas cardíacas tenemos pues ¿qué? La fiebre reumática que lesiona estas y lo va a llevar al paciente a problemas valvulares permanentes. ¿De dónde pueden salir estos estreptococos? De dos sitios, de la garganta o de la piel. Va a producir síndrome nefrítico con destrucción e inflamación de nuestro glomérulo, severa inflamación, es el prototipo del síndrome nefrótico. Puede producir después una infección faríngea o cutánica y es el estreptococo B del grupo A, hemolítico A. No todos los estreptococos, ojo, son productores de síndrome nefrítico. No todos, hay solo cepas, tanto las cepas cutáneas o las cepas faríngeas. Y esto pues va a depender también de la idiosincrasia del huésped. En todos ellos va a haber depósitos granulares y complementos. Por lo tanto, la glomerulonefritis postestreptocócicas consumen complemento y es uno de los principales este complemento que va a activar toda la cascada de inflamación con liberación de citoquinas, mediadores inflamatorios que van a producir el daño glomerular. Por lo tanto, el complemento está bastante bajo. Y ya lo dijimos, si el complemento persiste bajo por más o menos 2 meses, eso no es una postestreptocócica, es una glomerulonefritis membrano proliferativa. El tratamiento es fácil, matar el estreptococo con una penicilina de depósito, un benzetacid, restricción de agua y sal para mejorar la presión arterial, diuréticos de asa para bajar el edema y sus antihipertensivos. Y solito tiene que regresionar, tiene su tiempo, si cuando haya matado el estreptococo. Pero si no lo ha matado, pues la efervescencia va a seguir. ¿Listo? Y eso es todo. Hemos hablado rápido porque no tenemos más tiempo, justo de 5 para las 4. Las tienen las diapositivas, las pueden leer muy cómodamente en su casa y si tienen alguna pregunta, las dudas que tengan, estamos para resolverlas. Bueno, espero que siempre que tengamos, nuevamente les digo, proteinuria, ¿y cómo lo encontramos? Simplemente en un examen completo de orina. Pero acá va un truco. Tengo un paciente que está totalmente hinchado, está edematoso. Le pido un examen de orina no, orina. y sale proteínas negativas. Pero le pido una proteinuria y me sale proteinuria 4 gramos. ¿Concuerda o no concuerda? No concuerdo. Miren, examen completo de orina, cuando uno pide examen completo de orina, tiene la parte bioquímica que dice proteínas, albúmina, no, dice solo albúmina, no dice proteínas. Albúmina, nitritos, glucosa, cetonas, arasa leucocitaria, bilirrubinas, pigmentos biliares, y todo eso me sale negativo. El sedimento normal, pero una proteinuria de 4 gramos. ¿Rima o no rima? No me han escuchado ni entendido lo que he dicho. El examen de orina es albúmina. Albúmina. ¿Y qué resulta si este paciente tiene una disproteinemia? Y lo que tiene es globulinas en la orina. Tiene proteinuria, pero no tiene albuminuria.
Entonces, ojo con ello. El examen de orina solo me sirve para detectar albúmina, mas no me sirve para detectar globulinas. Las globulinas las pueden encontrar en la proteinuria. Y como siempre les he dicho, pidan electroforesis proteica. Ese es lo mejor. Pero también pueden pedir solo proteinuria de 24 horas más microalbuminuria. Entonces ahí les va a salir albúminas mínimas, qué sé yo, 100 miligramos. Y proteínas, todas las demás, 3.900. Entonces, ojo con ello. El examen de orina de tira, porque es una tirita radioactiva. No, ustedes dirán, ¿y cómo han dosado la albúmina, los cuerpos cetónicos, la glucosa? No, es una tira radioactiva que tiene un frasquito donde ustedes meten la tirita radioactiva por espacio de 1 minuto en la orina. La sacan la tira radioactiva y en su frasco tiene toda una escala de colores. Dice glucosa y una escala de colores. Y ustedes la ponen en la cintita ahí e interpretan cuánto de glucosa tiene. Glucosa una cruz, glucosa 2 cruces, glucosa 3 cruces, albúmina una cruz. Eso solo es cualitativo, no es cuantitativo. Ya cuando es cuantitativo es cuando yo lo pido. Entonces quizás a veces no nos hemos dado el tiempo y no nos lo dijeron, que solo el examen de orina es para albúmina. Entonces acuérdense de ello. ¿Listo? Entonces si tienen una albúmina positiva y proteinuria, puede ser cualquier disproteinemia, microglobulinemia, mieloma. Así que en el examen les puede venir un diagnóstico con algo de ello. Entonces los que han venido a clase ya tienen una pregunta regalada. ¿Alguna pregunta más, muchachos? O no preguntar, no me la hice la pregunta. Entonces, no me queda más que decirles muchas gracias a los valientes que han venido y que han estado escuchando algo. No es mucho lo que hemos hablado, pero es esencial. Hay mucho por estudiar en esto. Cada una de estas también es otro capítulo. Y sería que en hora y media hablar de todas ellas es muy difícil. Por eso se corre. Gracias, muchachos. Y tal vez el